Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas una ocasión más a Getafe Central, su medio veraz en Getafe. Hoy nos acompaña Rocío Campos. Hola Rocío. Hola, ¿qué tal? Rocío Campos, que es periodista, escritora, colabora en El País, divulgadora, bueno, no paras. Y aparte nos viene a hablar de un proyecto súper interesante que es A Merendar con Mamá. Mm. Hola Rocío, dinos, ¿qué es esto de A Merendar con Mamá? Bueno, muchas gracias por invitarme, David, y por darme este espacio para hablar. A Merendar con Mamá es un proyecto que nació hace ya 8 años. Empezó siendo un blog de literatura infantil y juvenil, porque empezó también cuando yo tuve a mi segunda hija, porque bueno, al final lo que más hacía con mis hijos entonces era leerles cuentos. Y bueno, empezó siendo un blog. Pero como yo soy periodista y yo siempre he querido hacer más, investigar y hablar con gente, pues bueno, el blog empezó hablando de reseñas, luego empecé a entrevistar autores y luego ya, pues como a mí me gusta mucho investigar, pues ya me metí más de lleno en el mundo de la literatura infantil y juvenil y me dediqué a la divulgación, ¿no? Y entonces el blog, o sea, el nombre se ha quedado con el blog, pero es un proyecto más grande que habla de la, de la divulgación de la literatura infantil y juvenil, que busca llegar a familias que estén interesadas en ese tema y sobre todo a los docentes, porque Ujú. siempre se dice o se comenta bueno, se sabe que la literatura infantil y juvenil eh, no se estudia tanto en el grado de educación de los maestros y que al final ellos tienen que hacer una gran labor por informarse sobre estos temas y estos libros para ofrecérselos a los niños, ¿no? A sus alumnos. Sí, que Y no hay una educación reglada un poco en ese sentido, ¿no? O sea, como que los títulos grandes de literatura universal están claros, ¿no? Pero claro, pero en infantil y juvenil ya no está tan definido. Ok. claro, como ahora es tan importante, bueno, siempre ha sido importante, ¿no? Pero el fomento de la lectura, que en los últimos años o en las últimas décadas se ve que es súper importante en los niños para, bueno, para fomentar lectores, ¿no? Para crear ese hábito. Y en las escuelas es muy, muy importante y la pena es que no se les da la información necesaria a los docentes, ¿no? Entonces, bueno, mi trabajo va un poco por ahí, ¿no? O sea, el proyecto ha ido creciendo hasta conseguir eso, el poder dar talleres con los docentes, el poder divulgar todo esto de ya no solo los libros, que son importantes Ujú. o los mejores entre todo lo que se publica, sino el hecho de cómo ayudar a fomentar la lectura entre los más pequeños. Y ese Sí, es porque el proyecto que va creciendo. sí, porque lo que dices tú, que es que realmente, bueno, y yo no, ya no sé si esto queda muy de viejo, ¿no? De en los tiempos que estamos, con la pantallita. Pero sí que es verdad que parece que cada vez cuesta más. Siempre ha costado un poco, ¿no? Siempre hay un poco de resistencia de entrada al hábito de lectura y efectivamente hay que trabajarlo porque si no, como no lo cojas, luego es muy difícil cuando seas más mayor coger ese hábito. Pero yo creo que últimamente es más complicado todavía, ¿no? Hombre, últimamente las pantallas, no quiero decir problema porque al final las pantallas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Y Ujú. también en la lectura. Sí que es verdad que es una distracción más que tenemos a lo largo de esta vida, ¿no? Y lo importante, bueno, es saber, yo creo, a crear ese hábito desde pequeños, cuando todavía no es necesario que tengan las pantallas en sus manos, sino un libro y que estén con las familias leyendo y con los docentes, evidentemente, pero crear ese hábito para que, aunque llegue esa distracción, saber volver a la lectura, ¿no? Que es lo Claro. importante. Y que no se nos pierdan lectores. Yo siempre digo que hay una edad de los 6 a los 9 años que se pierden muchos lectores, pero porque es la época en la que uno coge el hábito de leer, en la que uno empieza ya a soltarse la lectura, ¿no? Y es importante que la lectura sea una diversión, que la lectura sea un Ujú. camino divertido para no soltarlo, ¿no? Y saber coger una tablet y saber jugar, pero, volver al De la libro. misma manera, de la misma manera que estás jugando, divirtiéndote y haciendo tu ocio con la tablet, ¿no? Pues también Mm, saber que tienes esa parte en la literatura. mm. Y bueno, y entonces este proyecto me dice que bueno, son talleres, los haces entiendo que en los centros escolares.
aparte luego con familias, ¿también los haces en algún otro sitio? O... Sí, bueno, en principio están siendo online. Es verdad que está Ajá, siendo online porque, bueno, bueno, bien, bien, bien. el Claro. proyecto estoy yo sola. Es lo que tienen estas cosas, que uno va haciendo, pues, lo que tú has dicho, voy haciendo muchas cosas, pero a mí lo que me interesa mucho es que este proyecto, pues, cobre vida, ¿no? Cobre vida a través de las familias y los docentes. Entonces, por ahora estoy haciéndolo online. Ujú. Eh, sí que es verdad que me quiero meter también en las aulas, me quiero hacerlos también en vivo, porque es, también de una manera, en la que se puedan hacer muchas más, vivencias y muchas más cosas. Y luego también tengo un club de lectura en por si no tenía cosas, ¿sabes? Yo tengo un club de Claro, lectura ya veo que te sobraba tiempo. en Parla, lo tengo en Parla, la librería de Alicia en Parla, con los Ujú. niños, ¿no? Que he empezado este año y que está siendo una aventura maravillosa, Ah, qué porque al bien. final es estar con ellos y ayudarles, no ayudarles porque muchos ya vienen que les gusta leer, pero hacerles ver otro tipo de historias, ¿no? Hay muchos, ahora se publican muchísimas colecciones, muchas colecciones para los niños, porque al final es una manera de fomentar la lectura y que sigan leyendo, pero Ujú. también tienen que aprender a que una historia acabe y o sea, empiece y acabe, y que se acabe en un solo tomo y poder ir a otra historia, ¿no? Y eso está siendo muy divertido con los chavales del club de lectura. Y bueno, pues como dices, no paras. Hemos hablado de los clubes de lectura, hemos hablado de los talleres, también, bueno, tienes el blog y también hay un libro por ahí, un cuento Sí. publicado. Sí, publiqué un cuento en el año 2019 ya, Ujú. y se llama El nido, es un cuento infantil, es un álbum ilustrado que se llama El nido, y que, bueno, que fue una aventura, una experiencia muy, muy bonita y que espero que esto siga, porque la idea es seguir, pues, sacando libros o de divulgación o de cuentos cuando pueda. Pero es una historia que habla de una niña que le gusta mucho el otoño y Ajá. que se frustra cuando llega el invierno. Entonces, le van pasando, durante una semana le pasan muchas cosas, llueve y se moja con un charco de agua, lleva un dibujo y el viento se lo lleva. Le pasan muchas cosas durante esa semana del invierno, pero al final se da cuenta o descubre en un árbol que ya no tienen hojas, claro, que es lo que a ella le gustaban, las hojas del otoño con su color y su todo, descubre un nido. Y de ese nido, pues sale un pájaro. Entonces se da cuenta, o la idea del cuento es que, cuando una puerta se cierra, otra se abre, ¿no? Que Ujú. no hay que frustrarse, sino que hay que mirar las cosas buenas que siga habiendo en la vida o en esos momentos que nos pasan, ¿no? Y bueno, es un cuento que publiqué en el 2019, como he dicho, y que, he tenido la suerte de que todavía sigue teniendo sus lectores y sus presentaciones y sus cuentacuentos. Claro. No, hombre, a ver, todo esto además que tienes en la cabeza y que vas haciendo los talleres en todo este universo que te has montado, ahí, pues también lo habrás plasmado ahí un poquito en el cuento y hombre, eso se tendrá que notar. Además, Mm. también estaba ilustrada además por una ilustradora también, ¿no? Sí, por Elena Eh, Urquijo. eso, Eleni. Bueno, si tenéis ocasión de continuar y se saca el Nido 2 o alguna cosita así, pues oye, llámanos, que aquí Sí, estaremos súper dispuestos a anunciar, que siempre estamos aquí intentando ayudar a la cultura y sobre todo a la cultura nuestra y de Getafe. Porque bueno, mm, tampoco lo he dicho al principio, pero bueno, tú ya eres una autoridad en tu barrio. Aquí en Buenavista, ¿sabes? Eres una de las escritoras oficiales. De hecho, estuviste dando el pregón de las fiestas hace unos años, sí, ¿verdad? hace un par de años, sí, sí. Estuve dando el pregón, que también fue una experiencia de esas cosas que te llegan en la vida y dices: "Guau, ¿cómo voy a decir que no a esto?", ¿no? A dar el pregón de mi barrio. Claro, Y muy bien, la verdad es que muy bien, que fue una experiencia y muy halagada también de que me eligieran como, pues, una persona del barrio para dar el pregón de Buenavista. claro, porque vamos, yo siempre digo, y es verdad que aquí en Getafe Central intentamos transmitir un poco esta idea de la potencia cultural que es Getafe. O Sí, sea, es que estamos hablando del barrio de Buenavista, pero vamos, vayas al sí. barrio que vayas,
el día que quieras que te mires las cositas que hay en Getafe, siempre tienes algo de ámbito cultural. ¿Cómo ves tú, digamos, este ambiente, el mundo de la cultura o de la literatura en particular en Getafe? Pues, a ver, la cultura en Getafe, la verdad es que, en los últimos años yo creo que ha avanzado, ¿no? O sea, hay muchas lo que tú dices, hay muchas cosas en los barrios, hay barrios que tienen más, barrios que tienen menos. Yo, por Mm, ejemplo, que soy de Getafe de toda la vida, vivía en el centro, al lado de la Alhóndiga. La Alhóndiga tiene mucha vida, tiene muchas sí. cosas culturales, la verdad, es uno de los barrios que más tienen. Y, y sí que se ve en los últimos años que se ha apostado por eso, ¿no? Sí que es verdad, luego en mi ámbito, en el de la literatura infantil y juvenil, que está más bajo. No hay tanta oferta, no hay Ujú, tantos hay otros pueblos del sur de Madrid que sí que tienen sus festivales de literatura infantil y juvenil. Y Getafe, pues, le cuesta, ¿no? Es verdad que tenemos Getafe en Negro, que es ujú. uno de los Un mayores referente. festivales y reconocido y todo, Ujú, pero yo creo que a Getafe le falta ese anclar a los jóvenes y a los niños en un festival o en una fiesta que ellos puedan tener y puedan tener contacto con los autores o con ese mundo, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que veo que sí, que se falta. puede avanzar por ahí todavía, ¿no? Sí, 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 yo creo que sí. Desde aquí lo propongo para para Getafe, para que le dé una vuelta. Pero sí que es verdad que en los últimos años la cultura ha cogido mucha fuerza y eso se agradece muchísimo que los más pequeños, los mayores, todos podamos tener un espacio donde poder disfrutar de la cultura cerca de Getafe, o sea, en Getafe, no tener que ir a Madrid, sino quedarnos en Getafe y poder Ujú, disfrutarlo. ujú. Bueno, pues yo la verdad que me lo he pasado muy bien. No sé, Rocío, si te queda alguna cosita que contarnos o algo que quieras comentar, que se te haya quedado en el tintero. No, en principio no. Yo creo que, bueno, hemos hablado un poco de todo, ¿no? De la literatura, que es al final el mundo donde yo me quiero mover, porque aunque soy periodista y en El País hablo de otros temas, siempre la verdad es que tiendo también a ir hacia la literatura porque creo que que es una manera también de que las familias se acerquen a ella más allá de voy a una librería y compro un libro, que está súper bien, hay que ir a las librerías a comprar libros, eso sobre Sí, todo. Y además el contacto con el librero y el contacto de los niños con los libros, ¿no? Ay, las bibliotecas, por favor, o sea, vamos a llevar a vamos. los niños, o sea, yo siempre lo digo, o sea, ahora vivimos en casas más pequeñas, no tenemos tanto espacio para Para libros, grandes estanterías claro. llenas de volúmenes, Y entonces las bibliotecas y las bibliotecas de Getafe, que también son, espacios que abren las puertas a los niños y a las con muchas familias. actividades también y demás. Sí, que además es eso, se hacen muchas actividades. Cuando yo era pequeña no se hacían tantas, pero siempre han abierto las puertas a los niños y a las familias y que se acerquen a ellas porque van a encontrar, un mundo de posibilidades y de fomento de la lectura para los más pequeños. Y ese es el mensaje. Pues muy buen mensaje y seguro que bien recibido. Bueno, Rocío, pues muchísimas gracias. Esperamos volver a encontrarnos cuando saques el segundo cuento o cuando tengas aquí alguna nueva expansión de tu universo Sí, literario. Y si no, pues hombre, nos veremos por el barrio. Venga, sí. un saludo. Muchas gracias, David. Hasta luego a Hasta todos. luego. Adiós.